18 de junio de 1963. Hospital UCLA, Los Ángeles. 11:00 de la mañana. Un cuarto blanco, saturado de olor a éter, luz fría y un silencio que parece suspendido en el aire. En la cama 214, un hombre que durante décadas encarnó al charro invencible del cine mexicano apenas puede levantar la mirada. Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, 51 años, cuerpo devastado por el cáncer renal, dedos temblorosos por la morfina, respiración rota. Lo que nadie sabe es que ese día, esa hora, él ya lo decidió todo. En su mesa de hospital hay un objeto que no debería estar ahí. Un Colt 357 Magnum. Un arma imposible de introducir en un hospital con protocolos estrictos. Pero ahí está, pulida, cargada, silenciosa. Minutos antes, su esposa Carmen había salido a almorzar. 15 metros de pasillo, 2 giros, una puerta automática. Y la oportunidad que él había esperado desde hacía semanas. El diagnóstico había sido cruel. Metástasis ósea, sistema linfático comprometido, semanas de vida. Semanas que él se negó a vivir. No así, no postrado, no derrotado. No siendo testigo de cómo su cuerpo, corroído por células deformadas desde un desierto radiactivo, se desmoronaba sin remedio. A las 11:07, con una lucidez que ni los médicos pudieron explicar, Pedro toma el arma y la apunta a su propio pecho. No a la cabeza, a su corazón. Quería que su rostro quedara intacto para que su familia pudiera despedirse sin horror. El disparo retumba en el piso completo. Las enfermeras corren, los médicos gritan órdenes. Carmen vuelve entrando en shock y el mito cae, como hombre, como padre, como leyenda. La versión oficial dirá suicidio por depresión. Pero la verdad, la verdadera, empieza mucho antes, 9 años antes. En 1954, en Snow Canyon, Utah, cuando una nube de radiación de la bomba Dirty Harry cayó sobre un set de cine y comenzó una tragedia que mataría a 91 personas del mismo equipo. Antes de entender por qué Pedro apretó ese gatillo, necesitamos regresar al origen, a la herida, al veneno, al día en que su destino quedó sentenciado sin que él lo supiera. Para entender la bala que tronó en el hospital UCLA, primero hay que entender al hombre que la disparó. Y ese hombre no nació fuerte, ni invencible, ni hecho de acero como en las películas. Pedro Gregorio Armendáriz Hastings nació el 9 de mayo de 1912, en Ciudad de México, en una casa modesta donde la fragilidad fue su primera maestra. A los 9 años perdió a su padre, poco después perdió a su madre. 2 golpes seguidos, 2 vacíos que nunca volverían a llenarse. Lo enviaron a vivir con un tío en Laredo, Texas, donde aprendió inglés antes que a procesar su propia tristeza. Su infancia no está hecha de juguetes ni fiestas. Está hecha de mudanzas, silencios largos y noches preguntándose por qué el mundo se le caía tan rápido encima. Pero Pedro no era solo dolor. También era inteligencia pura. En los años 30 ingresó al California Polytechnic State University en San Luis Obispo. Estudió ingeniería, álgebra, cálculo, física. Leía a Shakespeare en inglés, sin pestañear. Tenía un cerebro hecho para la lógica y un corazón hecho para la tragedia. Nadie, ni él, imaginaba que ese joven alto, delgado, reservado, acabaría convertido en el rostro más poderoso del cine mexicano. Todo cambió un día de 1934, cuando, durante un viaje a la Ciudad de México, lo descubrieron recitando poesía en un tranvía. Era elegante sin ser pretencioso, fuerte sin alardear, magnético sin intentarlo. En 1935 conoció al hombre que cambiaría su destino, Emilio "el Indio" Fernández. Y poco después al genio detrás de las sombras y las luces, Gabriel Figueroa. Juntos, los tres crearon una versión de Pedro que no existía.
pero que el público necesitaba. Un charro inmortal, un símbolo de un país entero. El hombre que podía levantar a una mujer solo con la mirada, que podía matar con una palabra, que nunca lloraba, que nunca fallaba, que nunca se enfermaba. Pero esa imagen tenía un precio, uno altísimo, porque Pedro, el Real, sí lloraba. Pedro, el Real, sí tenía miedo. Pedro, el Real, sí se enfermaba, pero el público no quería verlo. El macho no se dobla, le repetían productores, directores, periodistas. Tú eres México, le decían. Y él, huérfano desde niño, buscaba desesperadamente pertenecer. Así que aceptó la máscara del hombre que no siente, que no duda, que no cae. En los años 40, con películas como Flor Silvestre, María Candelaria y Soy puro mexicano, Pedro se convirtió en mito. Figueroa lo filmaba con ángulos bajos para hacerlo parecer gigante. La cámara lo hacía eterno. México lo hacía suyo. Pero nada en su vida privada era eterno. Ni el amor fácil, ni la salud, ni la paz. Mientras el país lo veneraba, su cuerpo empezaba a cansarse. Las jornadas de filmación eran brutales. Cabalgatas, caídas, peleas coreografiadas. Todo con esa intensidad que solo los actores de la época de oro podían sostener. Cada salto era un impacto. Cada escena era una exigencia. Cada aplauso era un recordatorio de que debía seguir siendo invencible. Y ahí nació su obsesión. No mostrarse débil jamás. Una obsesión peligrosa. Una obsesión que, años después, lo llevaría a tomar la decisión más fría y calculada de su vida. Porque cuando el diagnóstico llegó en 1963, cuando escuchó la palabra cáncer, Pedro no pensó en quimioterapia, ni en tratamientos, ni en esperanza. Pensó en su imagen, en su legado, en no mostrarle al mundo el temblor de sus manos, ni el deterioro de su cuerpo, ni el derrumbe de su voz. Esa obsesión, plantada en su infancia y cultivada por Hollywood, lo arrastró directo hacia el veneno que lo estaba matando sin que él lo supiera. Y para comprender cómo ese veneno entró en su vida, hay que viajar a un desierto que parecía inofensivo, un desierto que mató a 91 personas. Un desierto llamado Snow Canyon, Utah. Antes de que Pedro Armendáriz se convirtiera en un hombre muriendo lentamente en una cama del UCLA Medical Center, hubo un día, un lugar y un error histórico que sellaron su destino sin que él lo supiera. Ese lugar fue Snow Canyon, Utah. Ese error fue una detonación llamada Dirty Harry. Y ese día fue el 19 de mayo de 1953, cuando una nube de polvo radiactivo empezó a viajar por el viento, cruzó las montañas y cayó sobre un equipo de cine que jamás se imaginó que estaba filmando dentro de una zona contaminada. En 1956, cuando la producción de The Conqueror decidió rodar en Utah, no lo hicieron por capricho artístico. Howard Hughes, obsesionado con los paisajes rojizos del desierto, ignoró informes científicos, advertencias oficiales y rumores entre los locales. Ordenó filmar ahí, exactamente en el valle donde la lluvia radioactiva se había depositado 3 años antes. Nadie del equipo, ni John Wayne, ni Agnes Moorehead, ni Susan Hayward, ni Pedro Armendáriz, sabía que cada ráfaga de viento levantaba partículas de estroncio 90 y cesio 137, quedándose atrapadas en la piel, en la ropa, en los pulmones. Los registros de la AEC, Atomic Energy Commission, afirmaban que la irradiación era mínima sin riesgo. Mentira. Décadas después, estudios médicos revelaron la cifra devastadora. 91 personas del equipo desarrollaron cáncer. 46 murieron, casi la mitad. Demasiado alto para ser coincidencia.
demasiado preciso para no ser una sentencia. Pedro era joven, fuerte, montaba caballos, hacía sus propias escenas de acción. Respiraba más polvo que nadie. Se reía, sudaba, corría bajo ese sol incandescente, sin imaginar que cada inhalación lo acercaba más a una muerte que no se manifestaría hasta 9 años después. Cuando terminó el rodaje, Howard Hughes tomó otra decisión absurda. Llevó 60 toneladas de tierra de Utah contaminada a Hollywood para recrear escenas en estudio. La misma tierra que había absorbido radiación. La misma tierra que se convertiría en el veneno silencioso que viajó miles de kilómetros solo para seguir contaminando. Pedro no sabía nada. Ninguno sabía. En fotos de la época aparece riendo con John Wayne, rodando escenas épicas, montando caballos como si fuera invencible. Pero la invencibilidad no existe cuando el enemigo es invisible. Y esa invisibilidad fue la trampa perfecta. Entre 1957 y 1962, Pedro empezó a sentir dolores. Primero en la cadera, luego en la espalda, después calambres en las piernas. Lo atribuyó a las caídas en escena, a los golpes de rodaje, al desgaste normal de un actor que había entregado el cuerpo a su profesión. Pero en 1963, mientras rodaba From Russia with Love, la señal más clara llegó sin aviso. Orinó sangre. Era el síntoma que ningún hombre fuerte quería ver. Era el síntoma que ningún macho mexicano estaba preparado para enfrentar. Los médicos en Londres fueron contundentes. Cáncer renal metastásico. No había cura, no había cirugía, no había tiempo. Pedro comprendió allí, en un hospital extranjero, rodeado de máquinas que no entendía, que su cuerpo estaba pagando el precio de algo que él no hizo, algo que él no decidió, algo que ni siquiera sabía que había respirado. Regresó de inmediato a Los Ángeles. Y fue en UCLA donde descubrió el detalle que lo quebró por completo: la tasa de cáncer entre sus compañeros de The Conqueror. 91 enfermos, 46 muertos. Él sería uno más en esa lista. Era un secreto demasiado grande para una sola generación. Un veneno demasiado poderoso para no convertirse en tragedia familiar. La bomba no solo destruyó cuerpos, destruyó apellidos, destruyó herencias, destruyó futuros. Y lo peor, aún faltaba la parte más dolorosa. Porque el veneno que mató a Pedro también mataría a su hijo. Y eso apenas estaba comenzando. Después del desierto, del polvo rosado y de las cámaras que capturaron una película maldita, vino el silencio. Un silencio extraño, engañoso, casi amable. Porque entre 1956 y 1960, Pedro Armendáriz siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Rodó en México, en Europa, en sets enormes, en locaciones hermosas, como si la radiación no fuera más que un rumor del viento. Pero dentro de su cuerpo, una guerra microscópica había comenzado. Los primeros síntomas llegaron como llegan las traiciones. Despacio, sin avisar. Un dolor en la cadera. Una punzada en la espalda baja. Una rigidez que no se iba ni con masajes, ni con descanso, ni con calor. Los médicos dijeron que era normal, que eran los años de montar a caballo, que era el cuerpo cobrando factura por tantas caídas en escena. Pero la verdad era otra. Las partículas de Strontium 90 que respiró en Snow Canyon se habían instalado en sus huesos, justo donde duelen más los años. Y desde ahí empezaron a transformar cada célula. Pedro, orgulloso, disciplinado,
acostumbrado a representar la fuerza del charro invencible, no quiso detenerse. No podía, no debía. La época de oro del cine mexicano exigía héroes, no pacientes. Así que siguió adelante, cabalgó, filmó, sonrió. Mientras tanto, la enfermedad crecía en silencio. Y entonces llegó 1963, el año que lo rompería todo. Fue ese año cuando recibió la llamada que cambiaría la historia. Un papel en From Russia with Love, la segunda película de James Bond. Un papel internacional, poderoso, elegante. Ali Kerim Bey, el jefe de inteligencia británica en Estambul. Era el tipo de personaje que parecía escrito para él. Pero mientras se preparaba para filmar, la primera señal mortal apareció sin aviso. Orinó sangre. Un hombre puede ignorar un dolor, pero no puede ignorar su propia sangre. Fue al médico, y allí, en una sala blanca de un hospital londinense, escuchó la frase que ningún ser humano está preparado para oír. Cáncer renal en etapa terminal. Metástasis. Sistema linfático comprometido. Meses de vida. El mundo se detuvo. Pero Pedro no. En lugar de regresar a casa para despedirse, decidió terminar la película. No era orgullo. No era vanidad. Era una operación matemática. Necesitaba asegurar su salario para dejarle algo a su esposa y a sus hijos. Así que habló con el director Terence Young y le pidió un trato. Filma todas mis escenas primero. Todas. Lo más rápido posible. Young aceptó y comenzó la carrera contra la muerte. Las semanas siguientes fueron un infierno. Pedro ya no podía caminar sin apoyo. Tenían que filmarlo sentado, recargado en paredes, ocultando su deterioro entre sombras, lentes y encuadres inteligentes. En las escenas de acción de la guarida gitana, un doble tuvo que reemplazarlo. Las risas de Kerim Bey en pantalla eran un esfuerzo sobrenatural de un cuerpo sostenido apenas por morfín, pero la cámara nunca lo delató. Los espectadores vieron fuerza. Solo el equipo vio la verdad. Cada día, Pedro era un poco menos Pedro. Cuando filmó su último primer plano, cuando dijo su última línea con voz firme, el rodaje no celebró. Guardaron silencio. Desde Londres lo subieron directo a un avión rumbo a Los Ángeles. Ni siquiera pasó por su casa. Ni siquiera regresó a México. La enfermedad lo estaba devorando tan rápido que no había tiempo que perder. En UCLA, los exámenes confirmaron lo peor. El cáncer ya estaba por todas partes. Los doctores hablaron de tratamientos paliativos, de semanas, de dolor, de sedación. Pero lo que Pedro escuchó fue otra cosa. Escuchó la imposibilidad de seguir siendo el hombre que México esperaba. Escuchó la humillación de morir sin conciencia, quebrado por la morfina. Escuchó la última puerta cerrándose. Y entonces, en esa cama blanca, en ese mes de junio de 1963, tomó la decisión que marcaría el final de una era. Una decisión fría, precisa, irreversible. La misma decisión que abriría un vacío en su familia. La misma que dejaría a un hijo perdido. La misma que transformaría un apellido glorioso en una herida hereditaria. Y esa herida apenas empezaba. La herencia de los Armendáriz nunca fue un cofre lleno de oro, ni una cadena de propiedades esperando un heredero. La verdadera herencia era un peso invisible, un nombre convertido en cruz, una historia escrita con radiación, silencio y decisiones que traspasaron generaciones. Y todo comenzó el día en que Pedro Armendáriz, consciente de que el cáncer estaba devorando cada rincón de su cuerpo, miró a su familia
y comprendió que debía elegir entre una agonía lenta o una salida devastadora, pero calculada. En 1963, morir en Estados Unidos no era solo morir lejos de casa, era morir entre facturas. Las terapias paliativas, las estancias prolongadas, los medicamentos importados, los especialistas, cada día de vida era una hemorragia financiera. Y Pedro, ingeniero antes que actor, hizo cuentas. Sabía que prolongar la lucha significaba dejar a su esposa y a sus hijos en la ruina. Así que tomó una decisión cruel, pero llena de lógica: detener el tiempo antes de que el sistema de salud norteamericano devorara lo poco que aún podía dejarles. Ese fue el primer golpe de la herencia. Un sacrificio económico disfrazado de tragedia. A 23 años, Pedro Armendáriz Jr. recibió la noticia del suicidio de su padre como quien recibe una sentencia. No hubo preparación, no hubo despedida, no hubo contexto. Solo un avión hacia Los Ángeles, un cuerpo en UCLA y un apellido que de repente se volvió más grande que él. Era estudiante de arquitectura. Su vida estaba hecha de planos, edificios, cálculos estructurales. Él quería levantar catedrales, no repetir sombras. Pero la industria del cine mexicano estaba hambrienta. La muerte de su padre había dejado un vacío imposible. Y cuando vieron al muchacho, la mandíbula idéntica, la mirada intensa, la herencia genética pintada en el rostro, decretaron su destino sin pedir su opinión. Eres el siguiente. México te necesita. El apellido no puede morir. La segunda herencia fue la imposición. En 1965 debutó en El Cachorro. No porque quisiera actuar, sino porque todos querían que fuera su padre. Todos menos él. Y así empezó su década más oscura, la del actor obligado a imitar a un fantasma. Lo vistieron como charro, lo colocaron en papeles rurales, lo forzaron a llevar armas en pantalla. Pero nada encajaba. Pedro Jr. no era un macho forjado en desiertos. Era un hombre moderno atrapado en un molde antiguo. Cada crítica era un recordatorio. No eres suficiente. No eres tu padre. No eres el original. Se convirtió en un símbolo de lo que la industria hace con los hijos de los gigantes. Los consume para resucitar mitos muertos. La tercera herencia fue la explotación. Pero, contra todo pronóstico, Pedro Jr. sobrevivió a esa fase. Aprendió a romper el molde, a reírse de los clichés, a reconstruir su propia voz. A lo largo de más de 140 películas, se transformó en un actor de carácter formidable. Políticos corruptos, sacerdotes ambiguos, narcotraficantes temibles, papeles complejos que destruyeron para siempre la idea de que él debía ser un segundo Pedro. Parecía que por fin había escapado, pero la sangre trae recuerdos, y la sangre trae ciclos. En 2011, un dolor extraño en el ojo izquierdo le devolvió al origen. El diagnóstico fue un espejo cruel del destino de su padre: cáncer. Esta vez en el órgano que definía su carrera, en los mismos ojos que heredó de aquel hombre que murió en UCLA. El tumor avanzó al cerebro. Los hospitales cambiaron de nombre, pero no de tragedia. Igual que su padre, murió lejos de México, en una sala fría, rodeado de máquinas y diagnósticos finales. La cuarta herencia fue la repetición, porque la historia de los Armendáriz nunca fue sobre dinero. Fue sobre un apellido que cargaba radiación, expectativas imposibles, silencios hereditarios y un destino que viajó desde un desierto en 1954 hasta un hospital en Nueva York en 2011. Ese fue el verdadero legado. Un legado
que no se podía gastar, ni vender, ni heredar oficialmente. Un legado que, como una sombra larga, cayó sobre todos ellos. El destino no siempre golpea una sola vez. Algunas familias nacen bajo un relámpago que no termina de apagarse, un eco que atraviesa décadas, una sombra que se desliza sobre cada generación, como si el tiempo fuera un espejo roto, repitiendo la misma imagen. En la casa de los Armendáriz, ese eco tenía un nombre: cáncer. Un cáncer nacido en un valle radiactivo en 1954. Un cáncer que mató al padre y que años después regresaría para reclamar al hijo. Después de la muerte de Pedro Armendáriz en 1963, la familia intentó reconstruirse. Había silencios largos, fotos tapadas con pañuelos, habitaciones que ya no se abrían. El nombre del padre se volvió una presencia constante, un retrato que seguía mirando aunque nadie se atreviera a mirarlo de frente. Y en medio de ese duelo interminable, Pedro Armendáriz Jr. comenzó su propia vida, creyendo o queriendo creer que el destino no tenía por qué repetirse. Durante décadas trabajó sin descanso. Películas, series, teatro, doblaje. Más de 140 proyectos, una carrera sólida, un prestigio indiscutible. Pero mientras el público veía a un actor maduro, fuerte, polivalente, él vivía con una inquietud escondida en lo más profundo. El temor de que la historia de su padre no hubiera terminado con un disparo en Ukela. Una sospecha que él nunca confesó, pero que todos sus amigos recordaron después. Temo morir como él. Y el destino, silencioso, paciente, casi meticuloso, esperó el momento exacto. En 2011, todo comenzó con un ardor pequeño en el ojo izquierdo. Una molestia sin importancia. Una lágrima fuera de lugar. Pedro Jr. lo atribuyó al cansancio del rodaje, a las luces, a las largas jornadas de grabación. Pero el ardor se convirtió en presión. La presión en dolor. El dolor en una nube que le difuminó la vista como si un cristal sucio se hubiera colocado entre él y el mundo. Los médicos hicieron una biopsia. Y entonces el ciclo se reveló con precisión quirúrgica. Cáncer ocular. El mismo enemigo. La misma sentencia. La misma palabra que había destruido a su padre medio siglo antes. La noticia cayó sobre la familia como un trueno viejo, un sonido que ya habían escuchado, pero que ahora regresaba más pesado, más cruel. Pedro Jr. se sometió a tratamientos, cirugías, terapias que intentaban salvar lo que ya estaba escrito. El tumor, silencioso al principio, empezó a avanzar con brutalidad. Los médicos hablaron de metástasis, esta vez no al linfático como su padre, sino al cerebro. Y allí comenzó la repetición exacta del infierno, los dolores de cabeza, la pérdida de equilibrio, el deterioro de la memoria, los días en los que su mirada, esa misma mirada heredada del padre, se volvía opaca, distante, frágil. El hombre que había dedicado su vida a demostrar que no era una copia, que era un actor completo, complejo, auténtico, empezó a desvanecerse bajo el mismo mal que destruyó al original. Y como si el destino necesitara cerrar un círculo perfecto, también él terminó sus días lejos de México, en un hospital extranjero, rodeado de máquinas frías que repetían la misma coreografía que acompañó los últimos días del padre. El 26 de diciembre de 2011, Pedro Armendáriz Jr. murió. 71 años, 2 generaciones separadas por casi medio siglo, pero unidas por el mismo final.
Esa fue la marca más profunda de la maldición. Que la muerte no respetara el tiempo, ni la fama, ni los logros. Que la radiación inhalada por el padre en un desierto de Utah pudiera viajar a través de la sangre, a través del apellido, a través de una memoria genética marcada por la tragedia. Porque en la familia Armendáriz, el dolor no se extinguió con un disparo, se multiplicó, se heredó. Se convirtió en un rastro invisible que persiguió a todos, como si la historia insistiera en repetirse hasta que alguien tuviera el valor o la suerte de romperla. Y esa lucha recién comenzaría en la siguiente generación. ¿Quién heredaría la sombra? ¿Quién cargaría el peso? ¿Quién decidiría enfrentarse a la historia? Esa era la pregunta que aún quedaba abierta, ardiendo como una brasa en mitad del apellido Armendáriz. La tragedia de los Armendáriz parecía escrita para repetirse como un eco interminable. Un padre devorado por la radiación, un hijo reclamado por el mismo enemigo invisible, y en medio de aquel vendaval, una figura distinta, silenciosa, firme. Carmen, la única que no heredó el cáncer, pero sí todas las cenizas emocionales de la familia. La única que tuvo que aprender a vivir entre dos tumbas, dos leyendas y un apellido que pesaba más que cualquier herencia material. Carmen creció observando cómo el mundo recordaba a su padre como un héroe, mientras en su casa se guardaba un duelo que nunca terminaba. Después perdió a su hermano, el compañero de infancia, el que siempre entendía los silencios. Y entonces comprendió que su vida no podía ser un homenaje triste ni un intento de resucitar sombras. Tenía que convertirse en otra cosa, en un nuevo comienzo dentro de una historia escrita con tragedia. Eligió la televisión, un mundo donde los reflectores podían iluminar sin quemar, donde las historias se construían con palabras y no con radiación. Desde los años 80 se convirtió en una productora distinta, meticulosa, fuerte, con una sensibilidad que no venía de la fama, sino del dolor. Sabía cómo hablarle a la cámara porque había crecido frente a una. Sabía cómo proteger a un actor porque había visto a dos morir por entregar demasiado. Sabía cómo sostener un proyecto porque toda su vida consistió en sostener los fragmentos de una familia rota. Mientras otros heredaban fortunas, Carmen heredó un deber: preservar la dignidad de un apellido marcado por la injusticia. Nunca permitió que la historia de su padre se redujera a un suicidio. Nunca dejó que la muerte de su hermano se convirtiera en un titular vacío. Guardó documentos, fotografías, entrevistas, fragmentos de una vida que merecía ser contada sin morbo, sin distorsiones, sin mitos que escondieran la verdad. En cada producción que creó, había un rastro de esa misión invisible. Personajes con heridas profundas, familias divididas, pérdidas que transforman. Nunca hablaba de ello, pero todos quienes trabajaban con ella notaban que su sensibilidad venía de un lugar hondo, de una memoria que había aprendido a mirar la oscuridad y convertirla en relato. Y aún así, no vivió paralizada por el pasado. Supo romper el ciclo. Supo decir: aquí termina. No repitió el destino del padre ni del hermano. No se dejó consumir por la culpa ni por la presión de ser la hija de o la hermana de. Construyó un nombre propio en una industria que siempre quiso apropiarse del suyo. Cuando hablaba de su familia, su voz se volvía suave. Nunca hubo rencor, solo una especie de tristeza madura, de aceptación lúcida. Sabía que el destino había sido injusto. Sabía que la radiación había dictado sentencias que nadie merecía, pero también sabía
que su deber no era vengarse del pasado, sino evitar que el dolor siguiera avanzando hacia el futuro. Por eso Carmen no fue solo la última Armendáriz, fue la primera en ser libre, la única capaz de cerrar un círculo que había empezado en un desierto contaminado y que había tardado casi 60 años en apagarse. La sobreviviente, la guardiana del nombre, la mujer que transformó una tragedia familiar en una promesa de que, al menos para ella, la historia no volvería a repetirse. El rastro de la tragedia no terminó con 2 funerales ni con los nombres grabados en lápidas lejanas. Siguió vivo en las historias que quedaron inconclusas, en las fotografías que guardaban un brillo que ya no volvería, en los silencios que la familia aprendió a aceptar como parte de su ADN emocional. Cuando el eco del último adiós se desvaneció, quedó al descubierto la verdad más cruda. El destino de los Armendáriz no fue escrito por la fama, ni por Hollywood, ni por la gloria nacional. Fue escrito por una nube radiactiva que cayó en 1954 sobre un desierto que jamás pidió ser escenario de una película. Las cifras eran frías, casi matemáticas. 91 personas se enfermaron, 46 murieron. Un actor mexicano se suicidó para no arrastrar a su familia a la ruina. Un hijo murió igual. Medio siglo después. El tiempo pasó, pero el veneno no. Y sin embargo, entre tanta destrucción, la historia guardó un destello raro, una especie de luz tenue que se negaba a apagarse. En medio de la ceniza emocional, Carmen Armendáriz se convirtió en testigo de un legado que no quiso repetir. No cargó la herida como una herencia inevitable, la transformó en una brújula. Entendió que la desgracia no se hereda por naturaleza, sino por silencio. Así que rompió ese silencio con la misma firmeza con la que su padre y su hermano enfrentaron la cámara. De frente, sin titubeos, no buscó venganza, no buscó reescribir lo irreversible, buscó entender. Y en ese acto de comprensión nació la única forma de redención posible para una familia marcada por 2 muertes injustas. Darle sentido al sufrimiento, convertir las sombras en memoria, los dolores en relato, la tragedia en advertencia. Porque ninguna familia debería repetir su historia sin saber de dónde viene. Y Carmen sí lo sabía. Sabía qué pasó en Utah, sabía que mató a Pedro, sabía que llevó a su hermano al mismo destino. Y aún así, eligió vivir sin miedo. El apellido Armendáriz dejó de ser maldición para convertirse en testimonio. La radiación mató cuerpos, pero no la voz. No los archivos que ella preservó. No la integridad con la que defendió la verdad del padre frente a versiones injustas. No la manera en que mantuvo viva su memoria sin convertirla en un santuario de dolor. Al final, la tragedia dejó una última lección. La muerte no define una vida, y mucho menos define a una familia. Lo que define es lo que se hace con lo que queda. Y lo que quedó en los Armendáriz fue una mezcla de dolor antiguo y luz nueva. Una conciencia profunda de que ningún mito resiste la ciencia, ninguna fama resiste la enfermedad, ninguna cámara detiene el tiempo. Solo queda la verdad. Una verdad que viaja más lejos que un disparo, más hondo que una metástasis, más persistente que una nube tóxica. La historia de Pedro y de su hijo no terminó en sus muertes. Terminó en la decisión de Carmen de no permitir que el destino siguiera dirigiendo el guión. Porque en un mundo donde el azar puede destruir familias enteras, la resistencia, silenciosa, digna, constante, también es una forma de legado. La tragedia empezó en un desierto,
Pero no terminó allí. Terminó donde alguien, por fin, tuvo el valor de decir: aquí se rompe el círculo.